Señor Maximiliano Fariña, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de reforma laboral. Maximiliano es secretario de Transformación del Estado y la Función Pública. Gran parte de esta reforma laboral salió del Ministerio de Sturzenegger, de donde es funcionario. Así que preguntas que tengan, pero creo que está bueno para prestarle mucha atención. Lo primero, hablábamos hace un ratito, se planteó la discusión sobre esta reforma laboral modifica impuestos. ¿Por qué no entra por diputados? No puede ser un planteo que hagan los legisladores. Si querés, voy un paso hacia atrás primero y creo que Sí. para nosotros siempre es importante entender por qué una reforma y por qué necesitamos una nueva ley laboral. Y ahí lo que nosotros vemos, Argentina hace 10 años que no genera empleo, pero sobre todo la principal preocupación del gobierno y el presidente es que tenemos el 50% de los trabajadores afuera de la ley, afuera de la legislación. Entonces, esta ley está pensada para eso. Está pensado para la informalidad, para que ese 50% pueda empezar a tener derechos y estar adentro de la ley. Está pensado para los jóvenes, porque cuando uno se pone a pensar, la ley es de la década del 70. Y el 50% de los trabajadores hoy en día son sub-35, es decir, son trabajadores que cuando se votó esta ley no habían nacido. Entonces lo que estamos buscando es adaptar la ley a la situación actual, no solamente para adaptarla a la realidad de hoy, sino también para incorporar a los trabajadores dentro del mercado laboral. Lo que me decías con respecto al Senado es una ley laboral, no es una ley tributaria. Es verdad que tiene algunos artículos, es una ley muy larga, tiene más de 180 artículos, y dentro de esos 180 artículos se pusieron algunos regímenes tributarios para fomentar la producción y para fomentar el empleo. Entonces no vemos una restricción con respecto a qué Cámara debería ingresar. Vos tenés el 50% de la economía en negro, claramente. Apuntás a blanquear esa parte de la economía, a generar más empleo. ¿Por qué entonces tenés hoy un abierto enfrentamiento con los sindicatos? Porque en teoría, si vos blanqueás, más dinero para los sindicatos, más representantes para tener. Creo que una pregunta hay que hacérsela a ellos, pero ellos generalmente están más enfocados... ¿No hablaron con ellos en toda esta negociación? 100%, hubo un debate total. Este proyecto tiene más de 6, 7, 8 meses de trabajo. En esos 6, 7, 8 meses de trabajo hubo reuniones semanales. En esas reuniones semanales estaban representantes de la CGT, había representantes de gobierno, representantes de diputados, mediante Cristian Ristondo, representantes de los senadores y representantes de los gobernadores mediante Cornejo. Una mesa técnica que funcionó semana a semana, donde cada uno traía sus propuestas, cada uno traía su visión, cada uno hizo sus aportes. Hay aportes que se tomaron de la CGT, porque fue una mesa totalmente inclusiva. Y después lo que hizo el gobierno, nosotros firmamos un pacto de mayo. Y nosotros tenemos principios muy claros. Y los principios de esta ley eran más formalidad, eliminar la incertidumbre y dar certezas, porque creo que el principal problema que tiene hoy la pyme es que no sabe cuándo va a contratar qué se va a encontrar el día de mañana. Porque la ley es imprecisa, porque la ley no es clara, porque la justicia no ayuda en ese proceso. Y el tercero, mejorar las condiciones laborales. Entonces, con esos tres esquemas, fue los principios que determinamos qué quedaba dentro de la ley y qué no quedaba dentro de la ley. ¿Qué fue lo que les trasladó la CGT en su momento que pudieron incorporar? No, yo creo que hay una conciencia, y eso sí van a estar de acuerdo, y espero que ellos también estén de acuerdo, sobre la importancia de este 50%, cómo hacemos para que estén dentro de la ley. Entonces, ahí hay varios principios que para nosotros son como muy importantes. Uno es la prelación. Nosotros tenemos que pensar que Argentina no se puede pensar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se puede pensar de la provincia de Buenos Aires, y hoy tenemos convenios que son a nivel nacional. Entonces no le puedo poner las mismas condiciones a una empresa grande por ahí que opera en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, a una ferretería, a una pyme, a un local gastronómico que tiene 2 o 3 trabajadores en Mendoza, en Lago Pueblo, en Córdoba. Entonces, para nosotros poder adaptar los convenios colectivos, que en algunos casos tienen más de 50 o 60 años, a las realidades de cada provincia, es lo más importante. Y eso es algo que también nos vienen reclamando los gobernadores. En la reunión que tuvo el presidente con los gobernadores y se presentó esto, uno de los grandes intereses de los gobernadores era ver que por fin llegó un presidente que le daba un lugar a las provincias, que le daba la posibilidad que las condiciones laborales y las reglas laborales no se definieran desde Buenos Aires, sino que también en lugar cada una de las empresas y cada una de las regiones para poder establecer sus propios convenios. Y para nosotros otro punto también muy importante es la baja y la certidumbre en la justicia. Entonces, lo que hace muchos de estos artículos
es establecer reglas claras. Nos pasaba con las tasas y creo que fue un ejemplo que se ha hablado en las últimas semanas de juicios que terminan con montos multimillonarios por las indemnizaciones. Pero el problema no estaba en la indemnización. El problema estaba en la interpretación que hacían los jueces, que por ejemplo contaban las propinas como parte del salario, en donde no había claridad con respecto a qué tasas se actualizaban los juicios, en donde por ejemplo los peritos, que también habrán visto que los juicios por accidentes laborales han aumentado mucho, cobraban según el daño que establecía en el juicio, entonces había un incentivo del perito a poner un porcentaje mayor porque tenía un mayor ingreso para él. Entonces lo que estaban buscando es que haya menos juicios, que haya más certidumbre y eso le permite a la pyme animarse a contratar, animarse a poner a los trabajadores en blanco y animarse a formalizar a esos millones de argentinos que hoy por ahí están fuera de la ley y lo que queremos es que estén adentro. Uno de los temas que hablamos esta semana es la diferencia. Veíamos un caso de un trabajador que la empresa le paga 1.300.000, cobra en manos 800.000, en el medio aportes de ambos lados. Y si lo contratas como monotributista, le pagas 1.300.000 y cobra 1.300.000. Bajándolo a lo terrenal, ¿cómo se baja ese costo de contratación para incentivar a emplear en relación de dependencia? Hay dos cosas en la ley que son importantes. Una es la transparencia. Nosotros vamos a empezar a obligar en los recibos de sueldo que estén detallados no solamente lo que pone el trabajador, sino lo que pone el empleador. Entonces, a partir de estos cambios van a estar detallados los aportes patronales, las contribuciones, los aportes sindicales. Cada uno de los gastos y los aportes que hacen cada una de las partes van a estar detallados en el recibo de sueldo. Segundo, justamente, el otro proyecto, otro punto importante es la ultraactividad, es decir, los convenios colectivos van a caer y van a tener un año para renegociarse en sus cláusulas obligacionales, entonces ese va a ser el espacio para poner sobre la mesa cuáles son los costos laborales y cómo en conjunto el empresariado y el sindicato logramos bajarlo. ¿Qué pasa si en un año no se ponen de acuerdo? Hay dos tipos de cláusulas, las cláusulas normativas, que son las condiciones básicas, salario, vacaciones, indemnizaciones, que eso no se toca y eso se mantiene. Pero las cláusulas obligacionales, que la mayoría de esas son, por ejemplo, esos aportes que se mencionas, si pasa el año, se caen automáticamente y se vencen. ¿No te modifica vacaciones? No se toca ningún derecho esencial. No se modifica vacaciones, no se modifica indemnizaciones, no se modifica la jornada laboral. Lo que se da es, y te doy un ejemplo, y para mí es importante, se da más flexibilidad. ¿Y en qué sentido? Por ahí, últimamente, la dinámica de las familias, de los jóvenes, ha sido tomarse las vacaciones en un fin de semana largo. Aprovechar 3-4 días, engancho fin de semana largo, me voy al sur, me voy a Córdoba, me voy a Salta, me voy a Jujuy, me voy a las cataratas. Eso la ley básicamente lo prohibía porque te establecía que las vacaciones solo se podían otorgar entre octubre y abril. Era algo irrisorio, tenías un trabajador que se quería ir a mitad de año, tenía un empresario que quería y permitirle al trabajador irse en esa época y estaba prohibido. Pero según la ley estaba prohibido y eso podía terminar en un juicio. Entonces, ¿qué es lo que establecimos? La cantidad de vacaciones son las mismas, la cantidad de días son los mismos. Pero si hay un acuerdo mutuo entre el trabajador y el empresario de irse en otra fecha, pueden avanzar. Entonces, cualquier opción que dé libertad en ese sentido, vamos. Se fracciona cada 7 días. Sí, hay un plazo mínimo de 7 días de fraccionamiento por un tema de ordenamiento de la empresa. ¿El empresario te puede obligar a que te tomes vacaciones en determinado periodo? Hoy es así, porque digamos, si se organiza la empresa, sí. El empresario te fija las vacaciones. Lo que estamos dando libertad es que si los dos se ponen de acuerdo para darlo en un periodo por fuera de ese lugar, lo van a poder hacer. Y es un poco el espíritu también que lo que nos pasaba con el tema de las horas extras. Sí. Y para nosotros es importante. Las horas extras sigue existiendo, pero lo que estamos dando es flexibilidad. ¿En qué sentido? Hay muchos trabajadores que hoy dicen, o muchos jóvenes, por ahí prefiero trabajar alguna hora más durante la semana y el viernes irme al mediodía. O poder tomarme un día libre. Bueno, eso no había un mecanismo para instrumentar eso. Entonces, ¿qué permite el banco de horas? Que sea un común acuerdo entre el empleador y el trabajador de yo quiero, en vez de compensar estas horas extras con un mayor pago, tomarme un día, compensarlas, un día retirarme antes, esos acuerdos se pueden. Entonces, también estamos dándole nuevas herramientas a las relaciones laborales actuales. Y otro punto importante, porque tenemos también más de 500.000 personas que en Argentina que en estos años trabajan en aplicaciones de movilidad. Sí. Tenemos más de 500.000 personas que trabajan en aplicaciones de reparto. Y hoy había una incertidumbre total. Los trabajadores nos decían, yo quiero libertad, quiero trabajar en 3 aplicaciones al mismo tiempo, no quiero, si me quiero conectar 3 días y 2 días no, quiero tener esa libertad. Y las empresas nos decían, yo le quiero dar un seguro, yo le quiero dar un casco, yo le quiero dar una capacitación. Y no lo podían hacer. Una empresa te diga eso, ¿no? No, porque para ellos era importante. Y porque que los trabajadores puedan estar con un seguro también le daba tranquilidad a las aplicaciones. Pero ¿qué pasaba? Si uno le daba un casco, le daba un beneficio, consideraban que era una relación de dependencia. Entonces, la misma ley evitaba que los trabajadores pudieran obtener un beneficio.
Entonces, por eso también se crea un nuevo régimen para todos los que son los trabajadores de plataforma, que establecen obligaciones y derechos para ambas partes y que justamente lo que buscamos es algo que ya funciona, le demos un marco jurídico y le demos una certeza para qué es lo que están pidiendo. En busca de este desafío de transformar monotributistas y autónomos en empleados en relación de dependencia. Ya hablamos de lo que se va a intentar hacer con los empleados en relación de dependencia. Con el monotributo, ¿qué va a pasar? Acá hay un punto muy importante que es, Argentina viene creciendo y cada punto que uno crece implica un aumento en la recaudación. Si nosotros tenemos en cuenta que más o menos el 30% de cada punto de crecimiento se transforma en 0.3 de recaudación. Entonces lo que nosotros vamos a empezar a ver a medida que avance la motosierra y a medida que avance el crecimiento es que el gobierno va a empezar a bajar impuestos. Y una de las decisiones importantes en este proyecto es que para nosotros uno de los impuestos primeros que hay que bajar son los impuestos laborales. Entonces, por eso, no solamente es una intención de mejorar las leyes laborales, mejorar y dar más certidumbre, sino hay un plan muy interesante en donde se fomenta la contratación de trabajadores para que todos esos pequeños negocios que por ahí tienen un trabajo en negro o por ahí los tienen contratados bajo el monotributo, lo puedan pasar a relación de dependencia y lo puedan pasar en Bien, o sea, te doy un beneficio fiscal si vos lo tenés en relación de dependencia en vez de monotributista. Claro, sea un incentivo a la contratación de nuevos trabajadores y también se está bajando las cargas tributarias para la contratación. Pero no desaparece el monotributo. No, el monotributo no desaparece porque es una herramienta para un montón de trabajadores independientes. Y hoy en este mundo actual hay trabajadores que están en relación de dependencia y hay trabajadores que son independientes. Entonces un montón de profesionales se rigen por eso y está perfecto. ¿Qué va a hacer el Estado, por ejemplo, que es el principal empleador de monotributistas? ¿En qué sentido? La cantidad de gente que trabaja en el Estado que son monotributistas. Sí, claro. Y algunos están hace 5 años siendo monotributistas. Yo creo que el Estado tenemos dos desafíos. Por un primer lado fue cómo reducimos el Estado y es un proceso, nosotros llevamos bajado más de 60.000 empleos públicos y es un proceso que continúa. No, eso está claro. Pero ahí voy a ese punto, ahí voy a ese punto. Que trabaja Entonces, en serio, no es un ñoqui. Y está hace 5 años Claro, facturándole al Estado. Cumple un horario como si fuera relación de dependencia. Porque Entonces, nosotros tenemos son los primeros que 60.000. deberían dar un ejemplo del Exacto, Estado. nosotros tenemos 60.000 empleados que ya reducimos. Ahora la nueva etapa y lo que estamos comenzando a trabajar este año y seguramente en los próximos meses va a haber novedades, estamos comenzando en un nuevo esquema de profesionalización del Estado. Y ese nuevo esquema de profesionalización del Estado es decir, bueno, una vez que logramos reducir y tenemos trabajadores que realmente van, trabajan, se presentan, ¿cómo logramos dar un Estado que sea profesional, que no dependa de la política, crear un cuerpo de trabajadores que permanezca a lo largo del tiempo y que las condiciones laborales sean las que tienen que ser? Entonces estamos en ese proceso, estamos trabajando y yo creo que seguramente en los próximos meses es un proceso largo, implica muchos cambios normativos. Lo tenés que pasar a planta permanente, no tenés mucho camino. No, hay muchas alternativas cómo establecer y ordenar el nuevo Estado. Y en eso estamos trabajando y va a estar en los próximos meses. ¿Se cae la ley de teletrabajo? Sí, totalmente se deroga la ley de teletrabajo porque era un reclamo no solamente de los trabajadores, sino también un reclamo de las empresas. Todos, Muchas empresas decían, los trabajadores me piden por lo menos tomarme un día y trabajar desde mi casa. Y las empresas no lo podían hacer porque la ley era totalmente restrictiva. Básicamente se lo impedía. Entonces, en una modalidad donde los jóvenes, los nuevos trabajadores por ahí prefieren no ir todos los días a la oficina y tener la libertad de ellos mismos decidir qué día quieren ir a la oficina y qué día quieren quedarse, y por eso fue una de las propuestas dentro de la derogación. Lo último que te pregunto, ¿qué crees que va a pasar en el Congreso? ¿Qué sensación tienen ustedes? Nosotros tenemos mucha confianza en que el proyecto se va a aprobar. ¿Tiempos? ¿Este proyecto un poquito Este remozado? proyecto, primero porque creo que hubo una muy buena recepción por parte no solamente de los trabajadores, sino también de los empresarios y también de los senadores. En segundo lugar, porque creo que es un proyecto que tuvo mucho trabajo previo, entonces llegó muy trabajado. Tomamos y escuchamos a todos. Escuchamos del sector rural, la sociedad rural, la UIA, la CGT, los senadores, los diputados, la gente. Recibimos más de 1000 propuestas. Y nos tomamos el trabajo de leer cada una de las 1000 propuestas y ver cómo lograr la mejor reforma laboral. Y segundo, porque creo que es el primer punto donde iniciamos. Hay un objetivo claro que son los informales y las pymes y hay una necesidad. La sociedad está pidiendo que necesitamos una nueva ley laboral, no podemos tener una ley laboral de hace 40 años. Lo que preguntaba Lara recién, ¿imaginás esto rápido? Sí. Sí. Ahí creo que hay un consenso muy grande de que es necesario esta reforma. Y no solamente, vuelvo a lo mismo, no es simplemente... Acá no estamos buscando beneficiar a las grandes empresas, no estamos quitando derechos, lo que estamos buscando es incluir este 50% de trabajadores adentro de los que establece la ley y por otro lado ayudar a las pymes a formalizar sus ¿Te imaginas trabajadores. media sanción antes de fin de año? Veremos si lo logramos, pero es la intención.
Eso es lo que quiere Patricia Bullrich, Sí, básicamente. es lo que quiere. Pasa que ya A mí entras- no me dan un poco los tiempos. Entras en, Pero- en fecha de Se fiesta. quedan muy poquitos días hábiles. Sí, pero creo que es Me parece que no cambiar conocen a los cambiar el senadores. eje, cambiar el eje de la conversación. El eje de la conversación, el proyecto se va a aprobar. Sí. Tardará algunas semanas más, unas Claro. semanas menos. Lo importante es tener una nueva ley laboral y que por fin los dejemos de senadores tener la mejor. Se toman ya las fiestas la semana que viene. Yo la veo, esa es la parte. Ya cuando te querés acordar, ya es 20, 21, No, pero es te cierto. bajan la persiana y... Es una cuestión de días, pero ustedes están... creen que Nosotros los vamos a votos hacer todo lo están- posible, vamos a trabajar para Sí. que así sea y para hacerlo lo más rápido posible. Maximiliano, muchas gracias.